Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Y créanme que como sociedad, más que nunca, estamos padeciendo de depresión, ansiedad, algunos de esquizofrenia, trastornos adictivos. Esos trastornos adictivos, daños cerebrales, enfermedades neurodegenerativas. Y existe una alternativa para tratar estos padecimientos, que es la estimulación magnética transcraneal y sus aplicaciones en psiquiatría. Y para eso vamos a hablar con la psicóloga licenciada en Psicología por la UADY, Abigail Colombina Rodríguez Cámara, maestrante en Psicología Clínica Aplicada para Adultos por la UADY, responsable del Departamento de Estimulación Magnética Transcraneal en el Laboratorio del Sueño y Neurociencias. Yo no sabía que había un laboratorio del sueño, ¿verdad? Autor y coautora de artículos sobre la estimulación magnética transcraneal y la depresión. Ha participado en el programa de formación temprana de científicos, así como en diversos congresos nacionales. Maestra, gracias por su tiempo. ¿Nos puede recordar qué es la estimulación magnética transcraneal y cómo su aplicación en las diversas, pues ahora sí, aplicaciones en psiquiatría, por favor? Claro que sí, Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Y como habíamos hablado anteriormente, ¿no? La estimulación magnética transcraneal es una técnica neurofisiológica que no es invasiva. O sea, las personas llegan, es una bobina que se coloca sobre la cabeza y llegan manejando, se van manejando sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la estimulación es justamente mandar pulsos electromagnéticos a un área focalizada del cerebro que nosotros vamos a elegir dependiendo de la problemática, como dijiste, hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la problemática es que nosotros elegimos la zona de estimulación y lo que hace esa estimulación, dependiendo de la frecuencia con la que nosotros estemos dando el pulso, es que va a inhibir o a excitar el grupo de neuronas que se encuentra perpendicular a la bobina. ¿Por qué dice usted inhibir o excitar? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, maestra Abigail? Sí, la diferencia es que dependiendo de la frecuencia, por ejemplo, nosotros vamos a estimular, es decir, hacer que la neurona se despolarice y trabaje más, ¿ok? Se vaya interconectando con todas las neuronas de esa zona, o inhibir, es decir, que su actividad baje y la comunicación con las otras neuronas también disminuya, ¿ok? Entonces, podemos ver la excitabilidad, por ejemplo, en la neurona es una mayor activación y la inhibición, pues, es una menor activación. Usted nos recomendaba, por ejemplo, las personas que padecen depresión y está muy ligado a la ansiedad, que aprendamos a respirar. Y sobre todo ahora que hay muchos enfermos que padecen el COVID-19, ¿verdad? Quieren respirar. ¿Cuál es la forma de respirar? Porque uno respira y se llena los pulmones, pero esto causa agitación. ¿Cuál es la manera adecuada de respirar, sobre todo en estos procesos donde hay ansiedad, doctora? Correctamente, como bien dices, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en respirar, o sea, en ejercicios de respiración, es como hinchar los pulmones, ¿no? Y no, hasta le hacemos así como para que vean que estoy respirando profundo, ¿no? O sea, que vean que lo estoy haciendo bien. Sin embargo, como dices, si nosotros hacemos esto, lo que vamos a hacer es agitarlo. Si lo haces seguido, te agitas. Lo que nosotros tenemos que hacer es una respiración diafragmática. Es decir, está justamente arriba del estómago. Entonces es como si nosotros tuviésemos un globito en el estómago y sintiéramos que vamos llenándolo de aire, ¿ok? Nuestro pecho, nuestros hombros no tienen por qué moverse. O sea, no tienen por qué moverse los pechos, ¿no? Es el estómago. Claro que no. Solamente el estómago es inflarlo. De hecho, o sea, si ves nuestra respiración, estoy respirando profundo y ni siquiera se nota, diferente a que si hiciera esto, ¿no? Claro. Entonces, nosotros nada más inflamos como que el estómago y después, obviamente, sacamos el aire y es como si se desinflara. Es como te decía, es como si nosotros, el mayor ejemplo son nuestras mascotas que bien nos enseñan, ¿no? Cuando un perrito está dormido, vemos que solamente su estomaguito es el que se levanta y se baja, se levanta y se baja. Justamente eso es lo que tenemos que hacer. Hay diferentes técnicas. A mí la que me gusta, por ejemplo, para seguir, como para tener una estructura, porque no es como respirar por respirar,
es respiración diafragmática 4x4. Imaginemos un cuadrito, ¿no? Entonces, esos cuadritos son como 4 segundos cada uno, van a durar. Entonces, los primeros 4 segundos son para que nosotros inhalemos. Inhalamos durante 4 segundos. Después, permanecemos con el aire durante 4 segundos y después exhalamos durante 4 segundos. Después esperamos otros 4 segundos y volvemos a empezar. Y eso como que nos da una estructura y algo en qué focalizarnos y que es importante para la respiración. ¿Por qué? Normalmente la respiración se aconseja cuando estamos en ese momento de muchísima ansiedad, ¿no? Donde nos desconectamos. Hay, digamos, como un bloqueo que nosotros tenemos y no podemos acceder al, ay, todo va a estar bien, nada más es este momento. Nosotros nos sentimos que en ese momento casi nos vamos a morir, ¿no? Entonces necesitamos, la respiración sirve como una señal orgánica que le va a decir a tu cuerpo, todo está bien. ¿Por qué? Porque va a reducir nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, ese es un señal para nuestro cerebro para decir, estamos relajados. Porque nosotros no podemos acceder a nuestro pensamiento y decir, no pasa nada, esto es algo de... No. Entonces, por eso necesitamos esa señal como más orgánica que nos diga, estamos relajados. Y para eso nos sirve la respiración diafragmática. ¿Cómo trabajan la ansiedad y la estimulación magnética transcraneal, maestra? ¿Cómo se trabaja? Muy bien. Realmente los protocolos, por ejemplo, que nosotros trabajamos para ansiedad, también se trabajan para depresión. Sin embargo, te decimos, nosotros aplicamos escalas para medir los síntomas, ¿no? Vemos, o sea, se ha visto, nosotros en el laboratorio y en la literatura también nos ha indicado que las bajas frecuencias en el hemisferio derecho, porque nosotros estimulamos a altas frecuencias en el hemisferio izquierdo para depresión. Exacto. Pero en nuestro hemisferio derecho lo trabajamos más para ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Este lado, como decíamos, hay un desfase, ¿no? En el cerebro del depresivo y ansioso. Entonces, el hemisferio derecho está hiperactivo, ¿ok? Hay muchísima actividad, pero este lado se encarga también como esa manera como holística de ver las cosas y va a procesar como las emociones o las situaciones con una carga más negativa. Entonces, si este hemisferio está más activo, obviamente le vamos a ver la parte negativa a muchas situaciones y es cuando cuando estamos ansiosos, ¿qué es lo que pasa? Sentimos la anticipación de lo peor, ¿no? No sé qué va a pasar, pero algo malo va a pasar. Y es la sensación que tenemos cuando presentamos ansiedad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o el protocolo que se utiliza, es que vamos a la misma zona que habíamos hablado antes de la corteza prefrontal dorsolateral, pero en este caso derecha, o sea, justamente el lado contrario, vamos a estimularlo, pero a frecuencias bajas. Y esto va a inhibir la actividad neuronal. Entonces se va a restablecer esa funcionalidad y hace que todos estos pensamientos, estas rumiaciones que muchas veces se presentan en ansiedad, disminuyan y los síntomas de ansiedad también vayan desapareciendo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos adictivos, daño cerebral, todo esto puede ser tratado a través de la estimulación magnética transcraneal. Y gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos y nuestros científicos. Y para eso estamos hablando con la maestra Abigail Colombina Rodríguez Cámara, responsable del Departamento de Estimulación Magnética Transcraneal en el Laboratorio de Sueño y Neurociencias. Usted nos decía, cuando viene
esa ansiedad que no puedes controlarte ni los pensamientos. Exacto. Cuéntenos. Exacto. Pues sabemos que el proceso de ansiedad, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ya un ataque de ansiedad, es como una desconexión entre mente y cuerpo, ¿no? O sea, nosotros simplemente como que no podemos procesar la situación, ¿no? Y viene acompañada de todos estos síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, la hiperventilación, empiezas a transpirar, o sea, muchísimos síntomas se van presentando. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, por eso te decía, la estimulación es una técnica fabulosa que nos ayuda muchísimo, pero todo esto se ve mayor beneficio con la psicoterapia, porque nos ayudan, exacto, porque nos van ayudando a qué hacer con esas situaciones que nosotros no estamos acostumbrados a controlar, ¿no? Entonces, justamente en la ansiedad, como decíamos, no podemos muchas veces acceder al pensamiento, por lo que al inicio tenemos que recurrir a técnicas que son un poco más conductuales, como la respiración, la relajación, el cambiar el punto de atención, ¿no? El distraernos. El cambiar el punto de atención, distraernos, ¿no? O sea, es como lo que te dicen cuando estás en un ataque de ansiedad, que trates de pensar, en vez de la situación, trates de pensar en 3 cosas que puedas sentir, 3 cosas que puedas ver, 3 cosas que puedas oler, para que nosotros vayamos conectándonos de nuevo, ¿ok? Vayamos cambiando nuestro foco de atención, justamente, y podamos ir tranquilizándonos. Es lo que te decía, necesitamos como algo conductual, algo como externo que nos diga todo está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso nos funciona en el momento, pero se necesita la psicoterapia para ir trabajando de por qué se presentan estos pensamientos obsesivos, ¿no? O por qué se presentan estos pensamientos ansiosos, que normalmente es como este temor, ¿no? Estos miedos que muchas veces tenemos y que nos van afectando realmente no solamente en la parte social, ni en la parte como que de emocional, sino también vemos afectadas la parte orgánica, es decir, muscular. O sea, tenemos síntomas musculares, tenemos síntomas gastrointestinales, tenemos síntomas autónomos, ¿no? Esa sequedad en la boca, luego esa palidez, ¿no? Cuando la persona se empieza a poner pálida, o luego esa agitación, la taquicardia, no podemos respirar. Ahí surge muchas veces como que la gastritis, colitis, todas estas situaciones muchas veces son desencadenadas por un proceso ansioso que no se trató. Entonces es muy importante prestarle mucha atención a los procesos de ansiedad, y te decía, con la estimulación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa área que está como hiperactiva de nuestro cerebro es la que nosotros tenemos que controlar, y mediante estos pulsos de baja frecuencia inhibimos esa zona y estos síntomas pueden también ir disminuyendo. ¿Con cuántas sesiones se empiezan a ver algunos cambios, maestra Abigail? Te digo, esto es dependiendo totalmente de la persona, claro, de a partir de qué sesión, pero los protocolos normalmente están de 20 a 30 sesiones para que podamos ver un cambio. O sea, y el laboratorio del sueño, ¿dónde? Yo no sabía que había un laboratorio del sueño. Por lo general, los laboratorios veo que existen instrumentos, ¿no? Igual en un laboratorio, me imagino, ¿no? ¿Dónde está ese laboratorio del sueño? Claro, el Laboratorio de Sueño y Neurociencias pertenece a la Facultad de Psicología de la UADY, está dentro de la Facultad de Psicología, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es justamente, hay muchísimos otros protocolos, pero uno de ellos, porque también trabajamos con apnea del sueño, ¿no? Con insomnio, con todos los trastornos del dormir, se aprueban pruebas neuropsicológicas, pero uno de los departamentos pues es la estimulación, ¿no? Y ahí realmente es algo muy novedoso, es una tecnología muy innovadora que muchas personas no saben que las tenemos aquí. En el centro del país ya está más socializada esta situación. Tuve la oportunidad de ir a Querétaro justamente a conocer más protocolos para trastorno límite y para deterioro cognitivo, ¿no? Estos tipos de protocolos que también son muy beneficiosos. Y realmente luego nos han llegado pacientes que se enteran que estamos aquí y que no tenían idea y que se habían ido a Cuba, se habían ido a Tailandia a hacer todos estos
tratamientos, pero que nosotros tenemos en el sureste, ¿no? Y que debemos aprovechar realmente esta tecnología que tenemos al alcance. Pero en esta ansiedad, maestra Abigail, hay el trastorno de fobia social, el trastorno de pánico, ¿no? Así es. Sí, normalmente esta fobia social es cuando las personas tienen un miedo excesivo, ¿no? A estas situaciones sociales, ¿no? Se presenta, muchas veces se puede controlar como en grupos pequeños, pero cuando les toca, a mí me llegan muchos pacientes, hasta estudiantes, que es como, tengo que exponer porque es parte de mi currículum, y, o sea, necesito hacerlo, ¿no? Para mi calificación y esto, pero no puedo. O sea, simplemente, en verdad, falto a clases, o sea, evitan totalmente esa situación. Pasar en medio del salón. La materia. Exacto, hasta situaciones como tan simples como esas pueden ser realmente muy difíciles de sobrellevar para las personas, ¿no? Y esto llega a ser, pues, discapacitante, porque, pues, en la escuela, pues, tienes que presentar trabajos, ¿no? O, por ejemplo, si ya estás trabajando, pues, tienes que presentarle a tu jefe alguna propuesta o lo que sea. Entonces, realmente, sí son situaciones muy discapacitantes y, como habías dicho también, se presentan, normalmente no conocemos tanto a alguien, ¿no? Que tenga como uno de que de plano no pueda salir con nadie, pero sí hay situaciones sociales como que sí detonan esta situación, ¿no? Como las exposiciones, el hablar frente al público y todo este tipo de cosas. Pero que te digo, también existen como estructuras del cerebro que si nosotros trabajamos con ellas vemos un beneficio o una disminución en los niveles de ansiedad y también mejora en habilidades sociales, porque es parte de, ¿no? O sea, en la fobia social se tiene que trabajar, sí, la ansiedad, pero también habilidades sociales para que la persona pierda ese miedo a socializar. ¿Y si se pierde el miedo? Sí, claro, o sea, te digo, todo es con entrenamiento, o sea, es la estimulación, psicoterapia para el entrenamiento de estas habilidades. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos adictivos, todo puede ser ahora sí tratado a través de la estimulación magnética transcraneal y sus aplicaciones en psiquiatría. Y para esto vamos a hablar con la maestra en psicología Abigail Colombina Rodríguez Cámara, quien realmente está ayudando, está en el laboratorio del sueño en la UADY. Por ejemplo, los trastornos de pánico. Uno de los trastornos de ansiedad. ¿Cómo decir pánico? ¿Cómo enfrentar esto, maestra? Claro. Pues como habíamos hablado, ¿no? En estas partes del trastorno de pánico son totalmente inesperados. Es una de las cosas que no podemos prever, ¿no? Sino que dependiendo de la situación es inesperado, repetitivos, pero son muy intensos, ¿ok? Que se acompañan con estos síntomas físicos que son de temor, ¿no? Donde normalmente la persona tiene dificultad para respirar, tiene dificultad para, por ejemplo, moverse, tiene esta alteración, esta taquicardia, ¿no? Entonces son todo esto demasiado intenso donde la persona realmente, por lo que está sintiendo, piensa que hasta puede morir en ese momento. Entonces, nosotros vamos trabajando con todas estas situaciones. ¿Por qué? Cuando hay un episodio de pánico, puedes decir, bueno, duró lo que tenga que durar y se acabó. Normalmente se acompaña con el temor ahora de que, ¿cuándo me va a volver a pasar? ¿No? O sea, ahora es ese miedo de, ¿a qué horas? Yo ya no sé, exacto, ¿no?
O sea, ¿qué tal la persona igual empieza a sufrir un miedo por el hecho de qué tal que me pasa en el trabajo, o qué tal que me pasa en la escuela, entonces empieza a disminuir también las actividades y obviamente es algo totalmente disfuncional para muchos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces lo que hacemos en el protocolo, te decía, normalmente la ansiedad vamos a trabajar en la corteza prefrontal dorsolateral derecha, es donde mayormente nosotros situamos a frecuencias más bajas, porque lo que nosotros necesitamos es que esa hiperactividad que está teniendo esa área, ¿no? Como del miedo, de no va a volver a pasar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, tenemos que tratar de inhibirla, de regularla, ¿no? Y hacer que esta disminuya. Entonces vamos a tener esa área objetivo y vamos a hacer que todos estos síntomas vayan disminuyendo para que la persona pueda retomar sus actividades diarias, ¿no? Porque pues ¿quién puede continuar por la vida feliz con el miedo de en qué momento voy a estallar y no voy a poder salir de esto, ¿no? Entonces realmente para eso está la estimulación. Maestra Abigail, igual, ¿cómo es usted eso de los trastornos del espectro de la esquizofrenia? Claro, la esquizofrenia sabemos que es una de los ahorita enfermedades, es muy compleja, pero es una de las más invalidantes y costosas, ¿no? Sí. Y pues sabemos que presentan dos tipos de síntomas. Los síntomas que se le llaman positivos y los que se llaman negativos. Los positivos son todos estos, por ejemplo, las alucinaciones, ¿no? Que presentan las personas con esquizofrenia, porque la esquizofrenia es ese corte de la realidad, donde la persona no puede identificar qué es real y qué no. Entonces empiezan a tener alucinaciones, ya sean verbales, auditivas. Que me están hablando, me están diciendo exacto. Que yo realizo. Pueden ser olfativas, de que sienten algún olor, ¿no? O sea, realmente... ¿Igual? Sí, existen también ese tipo de alucinaciones. Y que normalmente igual otros de los síntomas positivos son los delirios, ¿no? O sea, no solamente estoy viendo... la alucinación en sí sola es, por ejemplo, imagino que está alguien, ¿no? O sea, veo a alguien, alucino a alguien. Pero puede estar ahí y punto. El delirio es y ese alguien quiere hacerme daño, ¿no? Y me está siguiendo, y quiere matarme, y quiere esto. Entonces, también es uno de los síntomas positivos que se presentan en la esquizofrenia. Ahora, los síntomas negativos son estos, como más que van orgánicos, en el aspecto de que vemos la atención disminuida, vemos la falta, por ejemplo, de contacto visual, esta anedonia sociable, las personas no disfrutan socializar, esta falta de energía, la pobreza del lenguaje a veces, ¿no? Se ve como muy comprometida, o sea, el lenguaje no es nada fluido, la expresión facial se les dificulta mucho, ¿no? O sea, nosotros normalmente cuando estamos platicando, como ahorita, ¿no? Y yo te estoy contando y estoy haciendo muchas expresiones faciales, a ellos se les dificulta mucho. Y normalmente ese tipo de personas, uno también de los síntomas negativos es esa apariencia como que nosotros vemos desalineada, ¿no? O sea, como que no tiene como mucho sentido en la esquizofrenia. Así es. Entonces, sí, lo que nosotros trabajamos con la estimulación, básicamente hay protocolos, por ejemplo, para los síntomas positivos, ¿no? Que nosotros vamos a ir, no es como que desaparezca la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque todos los trastornos o todas las enfermedades de las que hemos estado hablando son complejas. No es como que una cosita es la depresión, no. Sino como que es un conjunto de cosas que pasa en nuestro organismo que desemboca esta enfermedad. Entonces son complejas y multifactoriales. Por lo tanto, nosotros podemos ir teniendo como objetivos para ir tratando. Por ejemplo, tenemos protocolos para trabajar un tipo de síntoma positivo, por ejemplo, las alucinaciones auditivas verbales, ¿no? Entonces vamos a hallar la corteza que se llama temporoparietal izquierda, ¿ok? Que vamos a estimular a baja frecuencia justamente para disminuir estas alucinaciones, ese tipo de alucinación. Sin embargo, también hay protocolos que nos van a ayudar con los síntomas negativos, que ahí ya es más para la corteza, como ya habíamos hablado muchísimo, ¿no? De qué se encarga la corteza prefrontal dorsolateral izquierda,
que justamente nos va a ayudar a la parte del lenguaje, a la parte de la expresión facial. Todo esto nos va a ir ayudando. Entonces, hay diferentes protocolos para los distintos síntomas, ya sea positivos o negativos de la esquizofrenia. Y acá sí las sesiones son más amplias. En este caso, las sesiones, te digo, dependiendo del protocolo que estemos trabajando, ¿no? Normalmente lo que hay ahorita en la literatura es de 4 a 10 sesiones para este tipo de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, para la alucinación. Sin embargo, es una realidad que no se han hecho tantos trabajos con esquizofrenia como hay en depresión. Claro. Podemos encontrar un gran repertorio. Pero este tipo de trastorno, la esquizofrenia específicamente, no hay, como con las adicciones, no hay tantísimos literatura sobre esto. Sin embargo, los protocolos se van adaptando poco a poco y normalmente depende de la persona, ¿no? Del número de sesiones y el número de pulsos que se va a dar durante la sesión. ¿Dónde se les puede buscar, maestra Abigail? Nosotros nos encontramos trabajando en el Laboratorio de Sueño y Neurociencias, justamente está en la Facultad de Psicología de la UADY, en el kilómetro 1 de la carretera Mérida-Motul, y ahí es donde nosotros vamos teniendo estos trabajos. Justamente acabamos de terminar un protocolo que era de depresión, donde probamos 3 diferentes protocolos, 2 de alta frecuencia y 1 de baja frecuencia, para ver como que cuál es, obviamente nosotros queríamos dar el mejor servicio posible. Entonces, ver cuál era el más funcional, el que tenía mejores resultados con los pacientes. Este protocolo ya terminó, sin embargo, se sigue dando este servicio externo, ¿no? O sea, al público en general, no tiene que ser de la facultad o de la UADY, sino que al público general se le da este servicio de estimulación. Maestra, gracias por regalarnos sus conocimientos y créanme que hemos aprendido en estos 2 programas la importancia de la estimulación magnética transcraneal y gracias por esa explicación, pues ahora sí, muy clara que usted tiene, maestra Abigail. Muchísimas gracias por la invitación, Freddy. Para mí es un gusto, la verdad, compartir todo eso. Al contrario, me interesa que la gente cada vez vaya conociendo más sobre estas técnicas, ¿no? A perder el miedo a informarnos de que existen alternativas, porque muchas veces es eso, ¿no? Como que dicen, ya no tengo cura, ya no hay manera en que yo mejore, ya no hay nada que hacer, y pues es como ese foquito, ¿no? Esa lucecita al final del túnel que nos dice, no, todavía hay una alternativa. Maestra, gracias, realmente muchísimas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos.